el año 2021. Fueron 2 años de trabajo que hoy estamos concluyendo. Y también damos los agradecimientos en las oportunidades que hemos tenido previamente de difundir esta información. Ha sido muy valorado que Chile cuente con estos fondos para poder potenciar la cultura. Y en este caso, también como Comunidad Bibliotecaria Nacional, este financiamiento nos fortalece mucho. Así que se agradece esta instancia. Los objetivos del proyecto fueron, en general, crear un relato histórico de la profesión bibliotecaria en el país, y también como objetivo específico tuvimos el recopilar información relacionada con hechos, con personas, con instituciones que fueran de interés para las distintas épocas de estos 70 años. Otro objetivo específico fue también crear un sitio web en donde plasmar toda la información recopilada, dado que era tanto el volumen que se sintió que un libro no iba a ser suficiente para cargar, por ejemplo, bases de datos de titulados o de empleadores. Por eso, hoy estamos aquí haciendo el lanzamiento de este sitio web, y lo primero que quisiera hacer es presentarles al equipo de trabajo. Tenemos a Nelson Alvarado, doctor en Historia de la Universidad de los Andes, que ha dado todo el respaldo teórico de su disciplina para poder realizar este estudio. Iván Moreno, programador, quien ha creado el sitio web con todos los requerimientos que se le pidieron. Y Mónica Núñez, secretaria del Colegio de Bibliotecarios de Chile, que también ha realizado la revisión técnica del sitio, aportando también muchos elementos. Hay otros integrantes que colaboraron, otros colaboradores, como Maximiliano López, que ayudó a generar bases de datos de fotografías de los profesionales, o Miren Bello, que también está cargando bibliografía para el sitio, y Maureen Civilo, que también ayudó en la carga de bibliografía de información. ¿Y quién les habla? Bibliotecaria documentalista, magíster en procesamiento y gestión de información. Lidero este proyecto y bueno, perdón que es muy bello poder hacer algo por la profesión, poder ponerla en valor. Ha sido una oportunidad también para mí poder revisar todos los hechos de estos 70 años, poder revisar también la trayectoria de muchos colegas, varios de ellos ya no están, y esta necesidad de memoria de verdad era como una motivación personal, una pasión personal, y yo siento que va más allá de este proyecto que hoy estamos concluyendo por tiempo, porque ya se nos acaba el tiempo para rendirlo, pero sin duda vamos a continuar trabajando. Hay mucha información que se sigue generando cada día en nuestra área, así que es una necesidad permanente de estar poblando este sitio, actualizándolo, mejorándolo, sin duda. Así que muchas gracias por este apoyo moral y presencial de todos ustedes que hicieron un esfuerzo para poder venir y acompañarnos en este lanzamiento. Los dejo ahora con Manuel, que nos va a dar una visión también desde su disciplina. Gracias, Ingrid. Hoy hemos sido invitados a este lanzamiento de la página web bibliotecología.info, la cual recoge los resultados del proyecto Bibliotecarias y Bibliotecarios en Chile, 70 años de la profesión de los profesionales de la información en Chile, el cual, como ya Ingrid mencionó, fue beneficiado por fondos de la línea de investigación del Fondo del Libro y la Lectura. Lo que hoy presentamos en sí mismo es un aporte a la investigación del ecosistema del libro, a la historiografía de las profesiones chilenas, a la historiografía de la presencia de la mujer en las profesiones, del patrimonio material e inmaterial de nuestro país y de la propia disciplina a la que nos enfrentamos a estudiar. Pero quiero detenerme en la experiencia de diálogo interdisciplinar que está detrás y compartir algunas reflexiones. Esta presentación la hacemos en medio de un tiempo liminar, que tiene algo de tintes, ¿no?, de apocalipsis bíblico de repente, o del interreino de Gramsci. Estamos frente a una expectativa de posibles cambios políticos, sociales, tecnológicos. Y para nuestra generación, o para muchos de nosotros, tiene cierto parecido con lo que vivíamos
con el cambio del milenio. Y recordando esa época, digamos, el cambio del 2000, con los miedos y las esperanzas que habían ahí, me acordé de un libro que había leído hace años atrás, publicado en 1996, ¿En qué creen los que no creen? Un diálogo sobre la ética en el fin del milenio, una obra que recogía la correspondencia del escritor italiano Umberto Eco y del cardenal Carlo Maria Martini. Un ateo confeso y un alto jerarca de la Iglesia compartían su experiencia de diálogo personal en la Italia del fines del milenio. ¿Qué tenían en común? Ellos llegaban a la convicción de un profundo amor y convicción por los valores del humanismo. Estos dos hombres, desde el diálogo, revisaron su contingencia, sus esperanzas, sus miedos por el cambio del siglo y manifestando sus diferencias lograron dialogar sin pretensión de lograr conversiones con argumentos de uno u otro lado. Pero buscaban algo, enriquecer y ampliar las propias miradas. Ciertamente, esta obra nombrada no es una novedad, no es única, pero daba el valor al diálogo en tiempos de incertidumbre. Salir de la trinchera, salir de nuestras ideas, de nuestras convicciones y dogmas, es probablemente uno de los mayores desafíos que tenemos quienes somos hijos de esta tardía modernidad o posmodernidad que nos toca vivir. Pues muchas veces esa trinchera, sobre todo en estos tiempos, se ve reforzada por el algoritmo de las redes sociales, que nos hace vivir en una virtual mayoría, la cual puede hacer parecer innecesario el descubrimiento del otro. ¿Para qué dialogar si parece que tantos piensan como yo? Una tentación peligrosa, pues puede abrir caminos de convivencia social deshumanizantes. Eso lo sabemos muy bien quienes estudiamos las ciencias sociales, quienes indagamos el misterio del hombre desde distintas aristas. Pero las ciencias sociales también en este mismo modelo viven su propia paradoja. La paradoja de haber heredado la búsqueda de la especialización y el desafío del diálogo con otras disciplinas. Para lo cual hemos gastado mucha tinta en nuestra historia, ¿no? Pero no siempre la valoramos, no siempre la reconocemos y no siempre la buscamos. En este proyecto, una bibliotecaria documentalista y un aprendiz de historiador se sentaron por 2 años a indagar y escudriñar bibliografías, documentos legales, escritos, documentos gráficos, audiovisuales. Un trabajo semejante a resolver pieza a pieza un rompecabezas. Labor posible desde el diálogo entre la historia y la bibliotecología. La primera, una disciplina vieja, en búsqueda hoy día de un método para enfrentar su objeto. Las relaciones y los procesos humanos que dan forma a nuestro pasado, explican nuestro presente y nos abren a futuros posibles. ¿Pero cómo? ¿Desde arriba o desde abajo? ¿Desde lo micro o desde lo macro? ¿O al revés? ¿Desde las instituciones o desde las personas? ¿Cuál es el límite cronológico y cómo justificarlo? Y por su parte, la bibliotecología, una disciplina que puede ser considerada joven, pero cuyos antecedentes se encuentran en los albores propios de la civilización, con su centralidad en la necesidad del usuario, la normalización y el manejo de grandes volúmenes de documentación. Ambas disciplinas dialogaban en nosotros, y no siempre fue fácil, en algunos momentos fue bien áspero, pero logramos los consensos que están presentes en la página web y en algunos de los artículos que hemos logrado publicar y en algunos que estarán prontos a ser publicados. Ciertamente esta experiencia fue enriquecedora. Me permitió descubrir el rol social y científico de los bibliotecarias y bibliotecarios y tomar conciencia de cuánto debemos a ellos en la posibilidad de investigar. ¿Cuánto debemos a la elaboración de sus catálogos, de sus bibliografías, directorios, inventarios,
pues muchas veces son la base de lo que llamamos fuentes en las distintas ciencias. Y muchas veces también, no, y normalmente es un trabajo invisible, ni siquiera citado muchas veces, ¿no? Y aquí vuelvo a darle la razón al principito, ¿no? Que verdad es que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y qué podría aportar el conocimiento histórico a esta disciplina? ¿O qué queríamos aportar desde la historia? Resolver el problema de salir de la propia trinchera. Pues una bibliotecóloga buscaba crear un relato histórico sobre su propia disciplina. Y sí, tenemos que asumir que eso puede generar un problema. La comunidad de bibliotecarios y bibliotecarias es un grupo humano. Y como tal, tiene muchas veces su propio lenguaje, un lenguaje hermético, y un conjunto de imaginerías, mitos y prejuicios arraigados, que sin diálogo pueden ser reproducidos no pocas veces acríticamente. En ello, la historia no viene a solucionar ni a mirar desde arriba, sino que vino, y eso es lo que se pretendía, vino como una servidora, pues invitaba siempre a contextualizar, a salir del caso particular para descubrir si frente a un fenómeno encontrado en los cambios de currículum, en los cambios de materia, en la profesionalización, esto era algo que vivían solo los bibliotecarios, o si habían otros grupos en el mismo desafío, o si era un tema social, o era un tema de búsquedas y cambios en la sociedad. Esta experiencia de diálogo interdisciplinar no la podemos considerar como una novedad. Hay experiencias anteriores, pero puede inaugurar un renovado interés por una investigación por las áreas propias de la bibliotecología, pero que a la vez la vincule con otras disciplinas. Y mi reflexión final es, ¿cuánta falta de presencia de bibliotecarios hay hoy día, por ejemplo, frente a la inteligencia artificial? Frente al desafío que significa esa probable revolución tecnológica. Hemos vivido varias. Para los que estamos acá, sabemos que hemos cambiado muchas veces de tecnología y muchas veces con el mismo discurso de miedos, de pérdidas de empleo. ¿Cuánto falta de bibliotecarios trabajando también con arquitectos frente a la creación de nuevos centros culturales, nuevas formas de relaciones sociales, desde la arquitectura, desde nuevas poblaciones? También desde áreas tan propias como incorporar el patrimonio bibliotecológico, bibliotecológico, ¿sí? Y documental. Y ahí, y en tantas otras áreas en donde los bibliotecólogos unidos a otros pueden, desde la propia área, ayudar al diálogo y también encontrar caminos comunes. Quiero agradecer a Ingrid por la oportunidad de hacer este trabajo juntos y de haber podido crecer juntos y abrir nuestras miradas. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras, por tus reflexiones. Reconoció que fue un poco difícil a veces trabajar juntos. Está muy bien. Bueno, vamos de lleno ahora a mostrar el sitio, que es lo que nos convoca para poder ver los resultados, así que les pido disculpas, pero voy a tener que sentarme para poder ir mostrando las páginas. Bueno, como el objetivo principal era crear un relato histórico de la profesión, lo primero que hicimos fue generar una línea de tiempo, dado que eran varios los hitos relevantes, y esto nos permitía hacerlo mucho más dinámico, con imagen y también con hipervínculos a las referencias que servían como fuente para cientificar también un poco el trabajo y hacer replicable a futuras investigaciones el dato. Esta línea de tiempo abarca desde los años 30 hasta nuestra actualidad, hasta los años 2023, creo que es el último hito, y es posible recorrerla
encontrando los elementos más importantes. La pregunta que nos surgió al realizar este trabajo fue ¿qué es una profesión y qué hitos son importantes para ella? Porque había muchos hechos en estos 70 años, pero ¿cuál hecho era más importante de recalcar? Bueno, la misma revisión bibliográfica nos fue dando esos acentos y esas relevancias. Podemos encontrar en los años 30 el primer hito, que fue la creación de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, la cuna de nuestra profesión, con don Héctor Fuenzalida Villegas, que fue su primer director y también creador de la profesión en el país. Por ahí me preguntaban por qué 70 años, por qué es el año 49 el hito de creación, si habían cursos previos mucho antes o la escuela se oficializa en la Universidad de Chile el año 59. ¿Por qué escoger este hito del 49? ¿Ya? Porque fue la primera escuela universitaria y es el año también de reconocimiento de los títulos universitarios. ¿Ya? Desde ahí en adelante se comienzan a reconocer bibliotecólogos o bibliotecarios en esa época titulados de la Universidad de Chile. Bueno, hacer este recorrido, que les voy a dejar la tarea para que ustedes puedan verla con más tranquilidad en casa, nos permitió darnos cuenta de que no solamente hay información relevante de los tiempos de la escuela en la Universidad de Chile, o en el IPS, o en la Universidad de Playa Ancha, en la UTEM, etcétera, sino también varios seminarios y varios eventos relacionados con bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas, que van mostrando la preocupación de la comunidad bibliotecaria, de sus agrupaciones, por estos temas y por estas unidades de información en particular. También aparecen en algún momento las asociaciones gremiales, primero la Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Chile, luego se transforma en el Colegio de Bibliotecarios de Chile, luego vendrá una reforma y será una asociación gremial, también el Colegio de Bibliotecarios. Aparecen en algún momento los estudios de posgrado, ¿ya? Todo eso va quedando reflejado en sus distintas épocas y hoy en día podemos tener certeza de esos hitos y además fuentes de información que los justifican o que nos van confirmando el año y el periodo en que ocurrieron cada uno de estos hechos. Podemos ver también la llegada de tecnologías, publicaciones especializadas o intentos por generar revistas que nos comuniquen o que sean especializadas en nuestra área. También en esta línea de tiempo podemos encontrar algunos aspectos legales que tienen que ver con las políticas públicas del país que afectan directamente a nuestra profesión. ¿Ya? Esas leyes fueron acompañadas por un código QR que nos permite acceder para poder ver en detalle los artículos en donde se habla de algunos elementos que atañen a los bibliotecarios en particular. Y uno de los últimos hitos que también sería muy interesante de rescatar y que tiene que ver con las políticas públicas fue que el año 2019 cambió la histórica asociación de nuestra profesión al Ministerio de Educación a través de la DIVAM y de las bibliotecas universitarias, públicas, escolares, al Ministerio de las Culturas. Eso ocurrió en 2019 y todavía no logramos saber el impacto que eso va a tener sobre nuestra carrera, porque obviamente es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma para nosotros. Y ahí está. Bueno, y destacando en estos últimos años la creación del CBC Magazine, que es un órgano de comunicación, que ya va, precisamente este mes me parece que va a cumplir los 2 años de funcionamiento ininterrumpido. Quienes han sido editores de revistas saben lo difícil que es mantener en el tiempo estas publicaciones, los esfuerzos personales que hay detrás. También podemos destacar en el último tiempo el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, con todas las actividades y el esfuerzo que hizo el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Y también YEPO, acá está nuestro profesor Guillermo Toro, como también un interesante aporte a nuestra profesión. Hay nuevos hitos como por ejemplo la ley
la Política Nacional del Libro y la Lectura, que hace unos días atrás también se acaba de lanzar después de muchos años, una versión más actualizada. Todo eso va impactando, nos va dando las directrices y nos va afectando nuestra labor. Bueno, eso en cuanto a la línea del tiempo, son los hitos, insisto, que encontramos en la bibliografía. Pueden haber otros, ahí también va a venir la retroalimentación de la comunidad bibliotecaria que nos diga este sí, este no, acá hay otra fuente que puede servir, acá hay una fotografía que nos puedan donar para publicar, porque ha sido también uno de los grandes problemas el poder contar con las autorizaciones legales para subir información a este sitio web. Nos asesoramos de un abogado para poder saber qué sí y qué no podíamos subir. Sobre todo cuando les muestre más adelante, hicimos el tratamiento de personas, de datos personales. También son temas delicados y hay una legislación, un marco legal en el cual nos debemos mover. Una segunda parte de este sitio web es la formación, en donde podemos identificar a 11 instituciones que a lo largo de estos 70 años han formado a los profesionales de nuestro país. Y algo interesante fue poder contar con sus mallas curriculares, también oficialmente tomadas de las resoluciones. Desde acá se pueden tomar insumos para futuros estudios, para hacer el análisis de la progresión en el tiempo, incluso a nivel regional, en algunos casos, de la evolución de la mirada también de nuestra profesión en el país. Y se adicionó a la malla original una clasificación de acuerdo a las áreas de las escuelas de bibliotecología del Mercosur, para poder compararlas entre ellas con algún criterio más objetivo. Entonces, en listado podemos encontrar a las instituciones con sus mallas curriculares y en estadísticas podemos hacer ese análisis de progresión en el tiempo. Acá en pantalla, por ejemplo, está la Universidad de Chile con todas sus mallas curriculares y por líneas. ¿Ya? Podemos ver claramente aquí en qué momento aparecen los ramos de tecnología, que fue la malla de 1974, recién con una asignatura. ¿Ya? O la investigación, cuando comienza a aparecer con una, o 2 o 3 asignaturas. Y acá están todas las escuelas identificadas. Por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha, con las 4 mallas curriculares que ha tenido y su progresión por área en el tiempo. Otra sección son los graduados, en donde estamos identificados todos nosotros, pueden probar el sitio buscándose. Como les comentaba, por un tema legal, solamente pudimos publicar la información que cualquier persona encontraría a través de transparencia, información que es de naturaleza pública. Y entonces pudimos indicar el nombre de la persona, su casa de estudio y el año de titulación. Algunos bibliotecarios nos han donado, nos han autorizado, perdón, para publicar su trayectoria, algunos datos de interés, su fotografía, y en esos casos podemos tener un perfil mucho más completo. Y les quiero mostrar aquí un ejemplo de una bibliotecaria antigua que hizo clases, eso pasa por estar en tiempo real. Ya. Que es Mila Oyarzún, más conocida como Emilia Pincheira. Bueno, ella fue una de las primeras bibliotecarias tituladas en Chile, estudió con los cursos de Heidegger, pero convalidó su título en el año 60 en la Universidad de Chile y era una escritora, tiene varias obras, y podemos encontrar también las referencias si es que queremos profundizar en su perfil. También realizamos algunas estadísticas de estos graduados, donde podemos ver la evolución en el tiempo, la titulación por casa de estudio, donde vemos que lejos la Chile todavía sigue siendo la institución que más bibliotecólogos ha titulado en el país. Va en segundo lugar la Universidad Tecnológica Metropolitana, avanzando, y la Universidad de Playa Ancha. Son los grandes
contribuyentes de bibliotecarios profesionales para Chile. También, bueno, acá se ve el número de titulados con otro tipo de gráfico por género. Y también por las distintas épocas, por un criterio cronológico. Y acá nos damos cuenta que también por género podemos ver la evolución, por ejemplo, de los varones, cómo ha ido avanzando en el tiempo, ha ido creciendo el número. Ya desde 7, por ejemplo, que se aparecen graduados en los años 60, hasta un pic que tuvimos de 37. Y lo mismo las mujeres. ¿Ya? Esto es totalmente escalable en el tiempo, a la medida que vayamos cada año agregando a las nuevas generaciones, se van a ir modificando estos gráficos. Bueno, empleadores, aquí nos quedamos un poco más cortos porque fue un gran trabajo. Después de identificar a más de 3.300 bibliotecólogos titulados por todas estas casas de estudio que acabamos de ver, hicimos el trabajo de rastrearlos uno por uno por internet, en directorios. En realidad buscamos muchas fuentes de información y logramos encontrar empleos para el 70%. Algunos tenían 1, 7, variados empleos. Y con eso pudimos identificar a empleadores que habían efectivamente contratado a bibliotecólogos en algún momento de su historia. Y esos son más de 1.000 instituciones que las reflejamos aquí con su logo. Prácticamente de cada una de ellas podríamos hacer también una historia de su centro de documentación, de su biblioteca, para saber en concreto cuál es el catálogo que creó el bibliotecólogo. Pero ya eso es un trabajo mayor, al menos logramos identificar los nombres. Todas ellas, por todas ellas ha pasado y ha contribuido un bibliotecario chileno. Un desafío que nos quedó aquí, que también es a futuro un trabajo, tenemos la clasificación de todas ellas para saber si son bibliotecas escolares o unidades de centros de información, etc. Pero lo vamos a cargar con tiempo para que también hayan estadísticas asociadas a esta temática. Y por último, no pudimos dejar de hacer esto, no estaba en el proyecto original, tal vez fue la razón por la cual nos extendimos 6 meses más y tuvimos que pedir un plazo extra. Teníamos acceso a la información de la bibliografía generada por los bibliotecólogos chilenos y no pudimos dejarla fuera porque era muy importante visibilizar algo que teníamos tal vez como una hipótesis, no sé, una premisa, que los bibliotecarios no investigan. Eso lo hemos escuchado muchas veces, o no escriben. Y a la luz de la evidencia nos encontramos con muchos bibliotecólogos que no solamente escriben sobre literatura, sino también hacen investigaciones, exponen en congresos, y muchas veces no guardamos registro de esa información. Entonces intentamos hacer la referencia, y en algunos casos, si estaba liberada, dejar la URL correspondiente a la bibliografía de los bibliotecólogos chilenos. Hemos identificado más de 1.000 publicaciones. Seguimos cargando, acá está Milén Bello, encargada de seguir incorporando elementos. Tomamos como base la bibliografía de bibliotecología chilena que hizo CONICYT en el año 80, que reúne información como de los años 50 hasta el 80 mismo, y también un trabajo que dirigió el profesor Héctor Gómez en los años 90, que actualizó la bibliografía desde el 80 al 90, y luego también mérito del profesor Héctor Gómez, en el repositorio ELI se ha cargado mucha información generada por los bibliotecólogos chilenos. Y también los números ORCID que algunos bibliotecólogos que publican tienen también asociados. Todo eso está cargado aquí, y algo interesante que podemos buscar en el sitio es, porque agregamos descriptores normalizados, lo cual ya sabemos desde nuestra área que facilita mucho la búsqueda de información. Entonces, si buscamos, por ejemplo, biblioterapia, tenemos ya identificado los trabajos que bibliotecólogos han realizado sobre este tema. Y así otros como tecnologías de información, alfabetización informacional, donde podemos también ir reconociendo quiénes son las autoridades en estas áreas, ¿ya? O que otros bibliotecarios nos han antecedido en estos temas de interés.
Bueno, tenemos por todos lados estos contáctenos, estos formularios de sugerencias para que ojalá esto se pueda ir retroalimentando, ojalá nos escriban. Tenemos también algunas redes sociales como canal de comunicación en donde vamos a continuar haciendo posteos ahora que está lanzado el sitio. También dejamos aquí en el inicio las noticias de los eventos en los que hemos participado difundiendo esta información de los bibliotecarios chilenos. En la página de inicio hay un resumen con las casas de estudio, bibliotecólogos graduados, los empleadores y las publicaciones, que también se va actualizando automáticamente en la medida que ingresamos más información. Pudimos participar en las jornadas sobre educación y en tiempos de la Unidad Popular. Hicimos una revisión sobre los bibliotecarios y su aporte en esta época. También participamos del primer y segundo Congreso Internacional de Educación Bibliotecológica de Documentación y Humanidades, organizado por la UNAM. También publicamos la información, un artículo sobre la serie de gestión de información. Y bueno, hemos participado del Día del Libro, del Día del Bibliotecario. La próxima semana estaremos participando también en el encuentro de directores y profesores de las escuelas de bibliotecología del Mercosur. Bueno, y así en FIRSA, donde se ha podido, llevamos ahí el nombre de este proyecto y de los bibliotecarios chilenos. Y bueno, acá mencionar también a Cristian Valenzuela como parte del equipo de trabajo. Él nos ayudó y nos apoyó con todo lo que era la historia en Valparaíso. Bueno, y quien hizo este milagro fue Iván Moreno, que es el programador y también quiere decirles unas palabras hoy. Hola, buenas noches. Para mí fue un placer trabajar en este proyecto. En primera instancia, lo que hice fue organizar la información que ya don Manuel y la señorita Ingrid habían investigado y habían recogido durante todo este tiempo. Mi aporte solamente fue estructurar esta información en base a un modelo vista controlador en una metodología de desarrollo web, como lo pueden ver plasmado ya ahora acá en la pantalla. Simplemente se puede decir que este es un sitio o un portal de administración de contenido, pero diseñado específicamente para el rubro de bibliotecología. En específico, la estructura de datos que esta investigación ha recogido durante todo este tiempo. Como dijo la señorita Ingrid, este es un proyecto que es escalable. Por ello se programó en un framework de programación web que se llama Laravel. Es gratuito, cualquier programador sabe utilizarlo, así que no necesariamente van a tener que contar o necesitarme para siempre a mí, porque, como lo dijo la señorita Ingrid, es escalable. La bondad de este sitio es que es totalmente administrable por ellos, por los dueños del sitio. Y no solamente esto, sino que toda la información, como ellos la estructuraron y como la van a seguir alimentando, va a seguir automáticamente mostrando las estadísticas a medida que lo van enriqueciendo. La idea era eso, hacer un content management system, o en español un sistema de administración de contenido. Con este portal lo que se quiere es una especie de blog informativo y además un contenedor histórico de toda la información contenida, bueno, relacionada a la bibliotecología, pero en un principio la idea es mantenerlo actualizado, ¿sí? Mantenerlo actualizado como un portal de noticias exclusivamente de bibliotecología. Y mi aporte fue eso, estructurar la información que ya recogieron y plasmarla en un framework de programación web, que es el que ustedes están viendo ahora. Esa sería la parte de administración, lo que no requiere ningún código de programación para los administradores, solamente llenar formularios y cargar imágenes de documentos. Como le dije, fue para mí un placer trabajar en este proyecto. Espero seguir trabajando en este proyecto y seguir escalándolo, llevándolo al límite que podamos llegar con la información y seguir aportando al país con esta información de bibliotecólogos. Muchas gracias, Iván. Y algo muy importante, en todas las pestañas posibles de línea del tiempo, graduados, mercado laboral y bibliografías, está este botoncito que Iván programó que dice Excel. Todas las bases de datos son descargables y van a estar disponibles para cualquier investigador que quiera sacar sus métricas, hacer sus análisis, lo cual va a fomentar, esperamos mucho, la investigación en nuestra área.
Los dejo ahora con Mónica Núñez, ustedes ya la conocen, ella es secretaria general del Colegio de Bibliotecarios de Chile, apoyó también este proyecto haciendo la revisión del sitio, como dije, complementando información, y también nos quiere decir unas palabras hoy. Bueno, yo quisiera primero saludar a la directora de la Escuela de Bibliotecología de la UTEM, a la exdirectora y al exdirector que nos honran con su presencia, y creo que es un buen síntoma. O sea, eso creo que es maravilloso. Pero a los colegas, amigas y amigos, para mí es un honor la petición de Ingrid que diga algunas palabras en el lanzamiento de este proyecto, pero especialmente de la web Bibliotecología Chilena. A través de los años se han realizado documentos parciales de acuerdo a cada momento del acontecer de la bibliotecología chilena. Sin embargo, cuando estamos haciendo una presentación, un documento o una investigación, nos falta algún dato importante y no existe una fuente que nos indique algún sendero por donde buscar la información pertinente. Esta situación nos ha pasado a muchos. Con humildad lo digo, en nuestra profesión, por múltiples situaciones, no documentamos lo que hacemos. Hay experiencias valiosísimas que se han perdido en el tiempo. Por ejemplo, en la década del 60, el fuerte impacto que tuvo el convenio Universidad de Chile, Universidad de California, que significó avances importantes en el área de las bibliotecas universitarias en Chile. No solo la biblioteca de la Universidad de Chile, sino la de Concepción, la de Valparaíso y todas las que tenían que ver, que eran parte de la Universidad de Chile, a través de Chile, que parezca redundante. Después tenemos la acción del CENIT con su magnífico programa de capacitación en la década de los 70. La intervención dolorosa en las bibliotecas en un periodo de restricciones ciudadanas. Eso debiera haber quedado plasmado en la memoria de la bibliotecología chilena y no está documentada como debiera ser. Acciones remediales que diversas universidades del país, quienes por décadas han realizado aportes sustantivos al desarrollo de la disciplina, como la Universidad de Tarapacá, La Serena, de Talca, la Austral, la de Concepción, la PUC o la Chile y todas sus sedes en los años 60-70. O cuando en la década del 80 un grupo de soñadores crearon la Comisión de Bibliotecas Populares en el Colegio de Bibliotecarios de Chile. O en la década de los 90, los bibliotecarios osados hablaban de información como recurso sustantivo para el desarrollo sustentable y el desarrollo humano en el país. Nadie hablaba de esos temas, no eran de nuestra área, pero este grupo, ¿no es cierto?, insistió en que sí era importante y sí teníamos que meternos en no solo la área grande del partido, sino también en la área chica. Y de la área chica a la área grande. Podría seguir enumerando hechos que nos han marcado. Sin embargo, en el día de hoy, y eso quiero recalcarlo, y que cada uno de nosotros lo internalicemos, marca un hito fundamental en la bibliotecología chilena. La puesta en marcha de este proyecto y su web que nos dice que existirá una fuente cierta donde ir, dándonos tanto una ruta cronológica como histórica a seguir en la larga historia de la bibliotecología, la cual siempre se está reescribiendo. No nos olvidemos, yo no quiero que nadie diga se le cayó el carnet, pero tengo que decirlo, de la ficha catalográfica, de
máquina Underwood de la Chile, a las bases de datos, después a las plataformas cada vez más complejas y sofisticadas, hoy en día la Big Data y a la inteligencia artificial. Pero no nos perdamos. Cada uno de estos hitos, los bibliotecarios y bibliotecarias, cuál era lo que nos movía, era algo bien importante, que era nuestra ética profesional. A muchos después en el andar se les fue cayendo un poco, pero creemos que no es tiempo de volver a recuperar el tiempo perdido. ¿Cuántos caminos debemos recorrer? ¿Cuánto debemos aprender? No lo sabemos. Pero sí sabemos que las futuras generaciones deberán estar a la par con los nuevos avances tecnológicos y cada hito logrado deberá ser ingresado en la línea del tiempo de la web Bibliotecología Chilena. Línea del tiempo que hayamos caminado desde la década del 1930 hasta la década del 2020, que la estamos escribiendo en este momento. Hace 50 años atrás se dijo, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. En este caso, yo lo digo, los bibliotecarios y bibliotecarias seguirán escribiendo esta historia sin fin de la bibliotecología chilena. Este es un compromiso, este es nuestro deber, porque esta no es solo una web, es nuestra nave espacial que nos llevará a los puntos más lejanos del universo de la bibliotecología chilena. Una máquina del tiempo que nos hará revivir los comienzos difíciles en el pasado lejano y a la vez marcará huellas al lejano futuro, como dijo Asimov. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras y también por todo el trabajo inmenso que hiciste revisando este sitio web. Bueno, aquí adelante pueden ver algunos pequeños, algunas fuentes de información que hemos logrado recopilar, como por ejemplo una copia de la tesis de Luisa Arce del año 48 de su magíster realizado en la Universidad de Denver, que es el primer programa de estudio para nuestra carrera en la Universidad de Chile. También un manual de catalogación y clasificación que Luisa Arce junto a Edward Heidegger escribieron en el año 46 para hacer los primeros cursos para bibliotecarios. Acá otro tesoro que es el cuaderno de apuntes de la asignatura de referencia de Alicia Gaete, que también lo encontramos. Una de las bases de nuestra investigación, la tesis que hizo Juan Fraudenthal, un bibliotecario chileno norteamericano, que en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, pudo escribir la historia hasta el año 72 de la biblioteca y la bibliografía nacional. El primer intento de una revista chilena de bibliotecología del año 75 en la Universidad de Chile. La bibliografía de bibliotecología chilena del CONICYT del año 80, que les conté que fue la base de la sección de bibliografías. Y bueno, más allá tenemos actas de reuniones especializadas realizadas por el Colegio de Bibliotecarios, la revista Eidicis, también emblemática del colegio, un libro que le hago homenaje también aquí, permiso, a nuestros compañeros María Angélica Rojas y José Ignacio Fernández, que en los últimos hitos ellos escribieron este libro sobre el golpe al libro y las bibliotecas en la Universidad de Chile. Y así, pasado y presente se juntan en esta mesa, se juntan en este sitio web. Tenemos una pequeña actualización. Bueno, solamente quisiera terminar diciendo que tal vez por primera vez, o de las pocas veces, los bibliotecólogos podemos ser protagonistas. No solamente un ente que está detrás, que está silencioso, apoyando a otros investigadores. Acá están nuestros nombres, estamos reconocidos, identificados, somos protagonistas de este sitio web, somos protagonistas de la historia, y eso para mí es súper valioso y espero que la comunidad bibliotecaria nacional pueda seguir aportando, porque este proyecto no es mío, este proyecto es de todos. Es de cada uno de ustedes que se ha dado el tiempo y le ha dado importancia para estar hoy en día
todas las personas que han enviado información, que en verdad son cientos de personas que han apoyado enviando sus datos. Así que solamente darles gracias a todos, a todas y a todos. Bueno, y como este es un espacio para la cultura, nos acompaña hoy en día un grupo que es el dúo charango y guitarra de Sergio Ramírez y Alexander González, que están por ahí afinando sus instrumentos. Para mi gusto, Sergio Ramírez es el mejor o uno de los mejores charanguistas de nuestro país y ha querido traernos hoy día su música y su arte para acompañarnos en esta bella velada. Adelante, Sergio. Bienvenido. Sí. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar apoyando acá a mi amiga Ingrid. Vamos a partir con música que nosotros componemos para este nuevo instrumento, que es el charango. Un instrumento que algunas teorías dicen que nace en Bolivia, en la ciudad de Potosí. Los hermanos peruanos también se lo atribuyen. Y también llega a Chile en los años 50. La primera grabación que existe sobre este instrumento es del grupo Los de Ramón, quienes lo utilizan pero como un instrumento de acompañamiento. Luego, el Violeta Parra, en sus últimas composiciones, lo utiliza pero ya componiendo para este instrumento y hace acompañarse de temas tan emblemáticos como Gracias a la vida, que parte así. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Ahí está utilizando un charango. Hace otra composición que se llama Masística Modernica, algo así. Pero ¿quién es un solista o el primer solista de charango en Chile? Es el profesor de historia Héctor Soto, quien compone una pieza que se llama Rosita de Pica, y suena así. Sobre esa base, después se utiliza en la nueva canción chilena compositores como Víctor Jara. También crean música para el charango, un tema que se llama La Partida.